Bienvenidos de nuevo a la Cesta de la Bicicleta. Hoy vamos a hablar sobre cómo el cine y la televisión ayudan a construir paz en Colombia. Y para eso hemos invitado a Carmen Teresa Saldarriaga, directora y productora de cine y televisión con una trayectoria enorme, 40 años trabajando en la televisión pública, haciendo cine, mostrando territorios a los que todavía les resulta lejano al resto del país y haciendo visibles personajes anónimos. Tere, bienvenida a la Cesta de la Bicicleta. Gracias, Tatiana, de verdad que me siento súper orgullosa de que tú me estés invitando a tu propio programa. Es un honor para mí que me tengas ahí invitada. Y la edad no se dice, eso de 40 años van a sacar información y entonces van a saber cuántos años tienen. No, señora, eso no se dice. Hace muchos años trabajo en esto. Muy bien, Tere. Tere, normalmente este es un programa que transcurre, digamos que cronológicamente. Yo le pregunto al invitado cómo arrancó, cuál ha sido su trayectoria y al final le pregunto qué está haciendo y cuál es el futuro. Pero hoy me veo obligada a empezar al revés. Estamos grabando este programa después de que un huracán arrasara prácticamente con la isla de Providencia y resulta que tu equipo de producción está en Providencia. Entonces tengo que empezar preguntándote cómo están ellos, qué se sabe de Providencia y qué están haciendo en Providencia, Tere. No me ves la sonrisa de por qué. Por fin, después del huracán, acabo de hablar con mi hijo, increíble. Acabo de hablar con mi hijo porque estaban incomunicados completamente. Terrible, han sido un día de mucha angustia. Tengo un personal muy grande allá y estaba pues toda la gente, ya han llegado algunos. Me acaba de decir mi hijo que les toca quedarse hasta mañana. Solo llegaron 4 y los otros 20 y pico llegan mañana por la mañana porque no alcanzaron a evacuar, porque todo el mundo quiere salir de la isla. ¿Qué estamos haciendo nosotros allá, Tatiana? Tú sabes muy bien que yo trabajo grupos étnicos, trabajo comunidades afrocolombianas desde hace muchos años y estamos haciendo una serie en coproducción con Teleislas que se llama La Divina Providencia. ¿Qué se busca con esta serie? Que trabajar y visibilizar todo lo que es la maravilla de lo que es Providencia, no San Andrés, esa la mostramos el año pasado, y esta es solo Providencia, las maravillas, porque todo el mundo habla de Providencia increíble porque es sus playas, su gente, porque la gente va de turismo, pero de verdad hay que hablar también de su cultura, de la hermosura de lo que es la gente, de su cosmogonía, y también hay que hablar de la problemática que tiene la isla, y esta es una serie que me basé en un hecho real que pasó hace casi 15 años, donde iban a construir un mega hotel que se iba a tirar toda la isla, porque ellos tienen un turismo muy controlado, porque la isla es muy pequeña. Entonces, hicieron una manifestación, llegaron hasta el Congreso y pararon a estos grandes inversionistas para que no hicieran el hotel. Entonces, ese hecho histórico, haciéndole un homenaje a la líder, que es una mujer, Josefina, Miss Josefina, y estuvo Amparo Puentón, que es una gran periodista de nosotros y toda la isla. Entonces, con el documental, hago el argumental y entonces estaban allá trabajando eso. Ya llevaban 15 días, se trabajaba hasta el 16 de diciembre y esto frustró, pero bueno, habíamos avanzado ya un poco. Tere, expliquemos a la gente qué es esto del argumental, del documental, por qué tanta gente, me hablaste de 70 personas en Providencia produciendo, ¿por qué se requiere tanta gente? ¿Cómo se hace una película? Bueno, este es como te dije, documental ficción, o sea, es una ficción basada en un documental y tiene dejos documentales porque trabaja la protagonista, Miss Josefina, y casi los sacerdotes y casi todo el mundo en la isla. La diferencia entre ficción y documental es que el documental uno va y coge el hecho que está pasando en su momento. O sea, es un documento donde tú no puedes variar nada, sino tiene que ser
tal lo que está pasando y cómo está pasando. En el argumental uno se basa evidentemente en una investigación, se basa en hechos reales o se va a la locura, la fantasía, la ciencia ficción y ya cambia, porque en el documental tú no puedes controlar las cosas. O sea, tú vas buscando un tema o tú vas buscando una situación para desarrollar, pero el mismo tema, yo siempre he dicho que el documental se desarrolla solo. Tú no lo puedes contar como tú quieras, sino como es la realidad. Entonces tú vas con una idea preconcebida, pero te va cambiando a medida que te encuentras y te confrontas con el sitio, con los personajes, con la historia, con la realidad. En cambio, en la ficción, yo recojo de todo lo que vivencias y hago como hacen en los bares, lo revuelvo y saco lo mejor para alborotar a la gente y poder tener la atención de la gente. Entonces es más controlado y hay mucha más gente, uno trabaja aquí con actores en el argumental, entonces tiene uno actores, tiene vestuarista, tiene maquillador, más sus asistentes, tiene gente de efectos, en este caso a nosotros nos tocó llevar las salas de edición a Providencia, entonces teníamos editores, más el data, más que van bajando el material, más el otro se lo pasa, más otro va editando, estábamos trabajando con 3 cámaras simultáneas, estábamos trabajando con dron, entonces es una parafernalia, una parafernalia, una parafernalia. Bueno, ahora sí, entonces empecemos por el principio. Carmen Teresa Saldarriaga, una vida entera hablando de derechos humanos, de paz, visibilizando comunidades indígenas, visibilizando comunidades étnicas, afros, construyendo paz. Tere, ¿cómo arrancó esta historia? ¿Cómo terminas tú haciendo cine y por qué y cómo decides llegar a estos temas y mantenerte consistentemente toda la vida en este campo? Porque yo básicamente soy una contadora de historias. Toda la vida me ha dolido la injusticia. Yo vengo de una familia paisa muy racista, supremamente racista. A mí me tenían prohibido juntarme con las niñas que en esa época, porque como se dan cuenta soy muy jovencita, una adulta superior, de juntarme con las niñas de las trabajadoras de la casa, porque eran evidentemente chocuanas. Entonces yo nunca entendía eso, me pareció muy injusto. ¿Me entiendes? O sea, se me fue alborotando eso que no había. Entonces, siempre la injusticia me ha molestado, la injusticia no la soporto, el racismo no lo soporto, me parece que todos nosotros somos iguales, por entonces, como que siempre lo llevé y no sé, me fui encontrando, yo por ejemplo, cuando estaba en bachillerato, yo me volaba del colegio y me iba a ver películas, lo que llamaban, empezaba a la 1 de la tarde y terminaban a Las las 11 de la noche. rotativas. Esa cosa, entonces eran 2 películas, terminaba una, pasaba la otra, terminaba otra. Y tenía un primo en el cual apostábamos y íbamos anotando las películas que más vieran. Pero era así una locura, yo era fascinada, pero en esos momentos me encantaba ir a ver las cosas y a mí me encanta sumergirme. Yo nunca he podido ver una película analítica y como crítica y que si está bien. O me meto en la historia o no me meto y generalmente siempre me meto en las historias. Entonces siempre me gustaba y cuando llegué a Bogotá, conocí al padre de mi hijo, que de pura casualidad trabajaba, es un gran director de fotografía, bueno, ya murió y trabajaba mucho con Jorge Silva y ellos hacían documentales, no sé si la gente los conoce, documentales que se demoraban 6, 7 años haciéndolos, como Chircales, Jorge Silva y Marta Rodríguez. Y conocí este personaje tan fascinante y sentíamos lo mismo, ¿Qué era? la ¿Qué se llamaba? injusticia. ¿Cómo se llamaba tu primer Enrique esposo? Forero, el padre Enrique de mi Forero. hijo se llama Enrique, se llamaba Enrique Forero, ya murió. Entonces ahí lo conocí este mundo y quedé alucinada. Yo iba a entrar a la universidad, a la Tadeo, y fui a ver, no, en esa época no existía cine y televisión, y fui a ver que la carrera que más se acercaba, que era comunicación social, y nada que ver, yo aprendía mucho más con Jorge Silva y con Forero y con Carlos Mayolo, que en esa época trabajaba mucho con Forero, Forero trabajó casi con todo el mundo, y lo que yo aprendía sobre la marcha, entonces ahí sí quedé pegada completamente porque esto no es un trabajo, esto es un proyecto de vida. Entonces yo soy contadora de historias. Contadora de historias
de la realidad documental y de la ficción argumental. Eso es lo que Pero hemos es que aprendido, por la lo menos. cojo la realidad y la vuelvo documental. Pongamos mi primera película de ficción, que trabajo mucho el tema de la mujer. Entonces cojo el tema que me leí un libro, ¿no es cierto? El de García, no, aquí lo tengo, ahorita te lo digo porque es que me tomé el Jingo Biloba y se me olvidan las cosas, ¿no? Tú sabes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mi película se llama Nelly. Es una nena una campesina que llega a la ciudad, no la están esperando, está en la estación de la Sabana, se encuentra con un policía toda angustiada, toda asustada a medianoche, el policía la ve toda bonita y le dice, venga que yo le voy a ayudar, y la lleva a un motel y la viola. Y después de eso, ya, y cuando se va a ir, le tira unos billetes encima, la prostituye. Entonces la chica, después empiezan a aparecer marineros, policías del ejército, todo lo que tenga sombrero, muerto. Ella se vuelve una prostituta y es una manera de venganza. Es la película que más éxito tiene en las cárceles. ¿Cuándo se publicó Nelly? ¿Cuándo se exhibió? Nelly la hice yo con Focine yo la grabé, la filmé, porque eso es cine, lo hice en 1980 y lo pude terminar en 1984, 85, porque siempre todo, como decimos los de la vieja guardia, con las uñas. Entonces, esa es la. Hablemos de cómo te fuiste especializando en esta comunidad de San Basilio de Palenque, en todo lo que hay alrededor de la cultura afro, en cómo esta comunidad pues ha peleado y ha hecho hasta lo imposible para mantener viva su lengua, sus tradiciones y cómo encontró en el cine, en el documental y ahora ellos mismos producen, ¿no? Ellos tienen un colectivo bellísimo que me Bellísimo. encantaría tener aquí en la Cesta de la Bicicleta y ellos, después de pasar por esta etapa en la que iban los realizadores que venían de afuera, ahora ellos mismos están realizando. ¿Cómo llegas a tema afro y qué significa esto para la historia de la televisión y el cine en Colombia? Yo estaba en la línea argumental, o sea, yo documental, nada. Yo empecé con el cine, además, no el video estaban haciendo, puro cine, y era la línea argumental. Y me encuentro con una gran amiga historiadora como tú, una loca, inteligentísima, apasionada por este país y apasionada por la historia, y la dejé de ver muchos años, y un día me la encuentro y le digo, ¿y Clara qué estás haciendo? Y me dice, Tere, te voy a invitar a un proyecto divino. Estoy trabajando con una comunidad en Bolívar, que es San Basilio de Palenque, y me empezó a contar la historia y yo quedé absolutamente fascinada, porque eran los jóvenes, un grupo de jóvenes, en esa época tenían 20, 21 años, que ahora es el grupo de educación, que ya son adultos, decidieron recuperar su cultura porque su cultura se estaba perdiendo, tenían profesores, en esa época no había la etnoeducación que aplicó el Ministerio de Cultura, donde a la gente hay que respetarle sus procesos, su lengua, su lógica, mentalidad y su cosmogonía, sino le mandaban profesores desde Cartagena y entonces les prohibían hablar su lengua porque les decían que eso era un español mal hablado. Entonces, ignorancia de los profesores. Y estos muchachos decidieron recuperar sus tradiciones, recuperar su cultura, fortalecerla y hacerse respetar. Entonces empezaron el proceso a trabajar duro, esto fue antes del 91, ahí conozco yo a Clara, ella es la historiadora que me invitó al proceso y el proceso es maravilloso porque se llama recuperación de la identidad en la consulta a la memoria colectiva, donde la comunidad es sujeto, objeto, método y fuente. Es alucinante. Yo tenía el criterio de que uno iba como documentalista, entonces uno lleva la verdad y usted siéntese y me dice esto y esto. No, yo era también investigada y terminé investigándome a mí misma dentro del mismo proceso. ¿Por qué? Porque ahí todos nos miramos hacia adentro y empezamos a sacar. En este proceso que es maravilloso con Etnoeducación, con el grupo San Basilio de Palenque y esta historiadora Clara Inés, yo iba una vez al año, me quedaba un mes y grababa. Yo tengo casi 800 horas de material grabado
y recuperaba, porque eran unos talleres donde uno se sentaba con los abuelos, los jóvenes, los niños, todos. Y ahí uno veía la diferencia de la lógica y la trayectoria histórica, porque pongamos, cuando empezamos a trabajar y se empezó a recuperar Catalina Luango, resulta que los viejos decían que el que se había llevado a Catalina Luango era un barburito o un lentón. Y los jóvenes decían, no señora, es un barburito, que no, que era un lentón. Entonces resulta, ve la diferencia de pescados en la misma fuente. Entonces fue un Sí. proceso absolutamente maravilloso. Se recuperó Bencul Biojó, se fortaleció la lengua, se recuperó el mito de Catalina Luango, tradiciones de medicina tradicional, entonces todo lo que es arquitectura, cosas, pongamos, de la cosmogonía alucinante que tienen ellos, que ellos no dejaban grabar. Uno podía hacer puestas en escena, pero nunca te dejaban grabar un canto del umbalú que tiene que ver con sus ritos de muertos. Y aprendí un día una anécdota que te cuento que me parece bellísima. Entonces dio rabia y murió un señor de rabia. Entonces ahí sí me dejaron grabar, porque uno tiene que ser que hacer lo que ellos te dejan y lo que ellos quieren, no es lo que a uno le dé la gana, nada que ver. Entonces que sí, que grave, porque había que mandar a Bogotá para denunciar. Y llegamos al cementerio, el cementerio queda a la entrada de Palenque, o sea, aquí queda el cementerio y aquí queda Palenque. Y yo llegué y de pronto cuando metieron el ataúd, sáquelo, sáquelo, sáquelo. ¿Y qué pasó? Destape, ¿dónde queda la cabeza? Y todo el mundo, ¿dónde? Entonces a mí ya me empezó a dar como así que la cabeza. Y que la cabeza y la cabeza y todo el mundo enloquecido con la cabeza y destaparon el ataúd. Pues resulta que es tan hermoso que la cabeza de los adultos tiene que dar hacia el pueblo, porque a los 9 días que se levanta el espíritu, se puede ir del pueblo, porque el de los niños tiene que dar hacia afuera, porque cuando se levanta el niño, a los 9 días su espíritu, entonces, como queda mirando la cabeza hacia afuera y al levantarse, queda mirando al pueblo, se queda en el pueblo porque los niños todavía no se van de Palenque y siempre están en el pueblo. Es alucinante, de verdad, tú no te imaginas. A mí me cambió la vida este proceso y este trabajo. Es maravilloso. Tere, ¿en dónde se emitían estos productos? ¿Dónde los vio Ah, no, el estos productos país? los financié yo. Los hacíamos la comunidad, fue una confinanciación, la comunidad y yo con Clara Inés Guerrero. Luego, para poderlos terminar, buscamos cómo poderlos emitir en el Ministerio de Cultura, que tenía pues un programa en esa época que salió porque yo lo edité y no lo mostraba. No, a nosotros nos invitaron a España a mostrarlo en la Casa de América y en la Universidad de Barcelona. Pero para poderlos terminar llega un momento en que tú ya no tienes recursos, porque es que de verdad hacer cosas que no sean las que quieren las instituciones es muy difícil. Uno tiene mucho proyecto, uno tiene cosas, porque uno como realizador y director uno ha viajado por todo el país y conoce y hay cosas que es chévere mostrar. Entonces a veces llegan y te dicen, no, es que nosotros queremos que se hable de este tema y hasta ahí llega la cosa. Pero logré que el Ministerio de Cultura me financiara la postproducción. Bueno, Tere, vamos a hacer una pequeña pausa para unos mensajes de interés, pero cuando regresemos quiero que vinculemos esa reflexión sobre qué significa mostrar personajes que permanecieron durante décadas invisibles a la televisión y al cine colombiano, y quiero conectarlo con el trabajo que has hecho durante tantas décadas mostrando las historias de mujeres en Colombia, tanto en el documental como en el argumental. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos. Tere, estamos de nuevo otra vez en la cesta de la bicicleta. Veníamos hablando de la experiencia y la trayectoria con la comunidad de Palenque de San Basilio, una comunidad que en los últimos años se ha empoderado enormemente, pero que sin lugar a dudas el trabajo que varios realizadores, antropólogos e investigadores hicieron allá, llamando la atención sobre la riqueza de esta comunidad, pues ha sido muy valioso. Quiero que ahora nos centremos, Tere, en el trabajo sobre las mujeres.
Sé muy bien que tu última película tiene que ver con Josefa del Castillo, otra también muy reciente tiene que ver con un personaje maravilloso que se llamaba Simona, una mujer que en la época de la independencia se disfrazó de hombre, ¿no? Para poder colaborar en la lucha de la independencia. Pero esos son solo dos de los relatos de 600. Tengo entendido que tiene 600 relatos recuperados de mujeres. Cuéntanos de esto, por favor. Claro, 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 mi Tati. Pero quiero cerrarlo de Palenque. A mí lo que me pareció alucinante del proceso que yo hice, porque allá estuvo Gloria Triana haciendo un trabajo maravilloso, Nina Friedemann ha hecho mucho investigador, que uno ha aprendido también mucho de él. De lo que me tocó a mí participar con Clara Inés Guerrero, es que la comunidad fue la que se apropió de su propia identidad y se apropió de su búsqueda y contarla a partir de su lógica de mentalidad. Eso a mí me alucina, o sea, no los fueron a investigar, que el trabajo de los investigadores es alucinante y de verdad uno siempre se tiene que remitir a él, sino que la comunidad se apropió de su propia realidad. Eso a mí me parece alucinante. Ya traeremos a la cesta la bicicleta a Cucha Suto, me acabo de acordar. Ese es el nombre del colectivo Colectivo Comunicaciones. Pero deberías traer también a los que empezaron el proceso, Dorina Hernández, Teresa Cassiani, Sebastián Salgado. Sería muy chévere que los tuvieras, porque es que los jóvenes se olvidan. Yo me encontré una vez donde Soraya Bayuelo, tu gran amiga, que es una guerrera maravillosa, y me encontré allá con los muchachos y entonces yo dije, no, es que yo conozco, pero yo nunca te he visto allá, dije, porque usted no había nacido, niño. Bueno, con las Bueno, mujeres, ahora sí, Tati, vamos a las mujeres. Yo te digo, siempre yo abordo el tema de la mujer, porque yo siempre he sentido discriminada, no, me alucina ese tema, me parece terrible, no me soporto la violencia con la mujer, no me soporto el maltrato que siempre ha habido y además la mujer hasta hace muy poquito de verdad ha sido visibilizada. Y cuando, como me encanta la historia, yo soy empírica en ese tema, empecé a trabajar y a buscar, y tú no te imaginas las mujeres tan alucinantes que ha tenido este país. O sea, las mujeres hacen parte de la historia de este país, han trabajado hombro y peleado hombro a hombro. Entonces empecé con la primera mujer me dio una curiosidad maravillosa. Resulta que empecé con la primera mujer pintora de este país, que es Feliciana Vázquez y Bernal, que es de los que he hecho ya, porque tengo 600 investigados, o sea, y tengo ya realizados. Entonces eso ha sido con una dificultad, porque a la gente no le ha interesado ese tema. Yo lo llevo a los canales, lo llevo a todo lado, ay, qué jartera, hablar de viejas que no conoce nadie. No, qué estrés, hay que hablar de famosos, porque este es un país de cultura light. O sea, que hay que hablar de famosos, así sean brutos. No hay que hablar de gente inteligente, hay que hablar de bonitos y bueno, es lo que estoy diciendo, tampoco es porque estoy estigmatizando, no quiere decir que por ser bonito es bruto, es que me muerde la envidia que sea bonito y yo no. Entonces, Feliciana Vázquez de Arce Bernal es la primera pintora que se tiene conocimiento. La historia es tan injusta con ella que todos dicen que las pinturas eran del papá. Las pinturas no eran del papá. Las pinturas, porque ella era la hija de Gregorio Vázquez Arce y Ceballos. Resulta que ella las descubre por un lío de una sucesión, porque la habían borrado de la historia en un lío de una sucesión porque ella se casó con un españolete de aquí de Bogotá, entonces había un lío de una sucesión con la hija de ella y ahí se descubre quién es ella, pero la habían borrado del mapa. Es maravilloso, las obras de ella están en los fronticios de la iglesia San Ignacio y la obra de 48 caras más hermosa la tengo yo en imágenes y se la llevaron del país. Luego está Soledad Costa de Samper, la primera periodista que hay en este país, una mujer maravillosa. Está Josefa Acevedo y Gómez, una mujer maravillosa, o sea, pues escribía para su época, es costumbrista y narra lo que pasó en esa época con novela, una dramaturga, la primera dramaturga que tenemos. Francisca Josefa del Castillo, que la hice hace 2 años,
que siempre me alucinó porque es erotismo místico, como a Francisca Josefa del Castillo la pasaron por Canal Capital. Fue la más vista en Semana Santa este año y es una mujer a la altura de Teresa de Ávila y Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí muy desconocida. Y la última que acabo de hacer es Simona Maya, una mujer que se vistió de hombre para poder participar en la guerra. Bueno, el proyecto Mujeres de Armas Tomar. Háblanos un poquito de ese proyecto, porque fue un proyecto que de alguna manera es un antecedente en el audiovisual a procesos de construcción de paz que fueron derivando en intentos de negociación hasta lo que hay hoy. Yo creo que todo eso que se hizo en décadas pasadas, en años pasados, ayudó a que finalmente se gestara una cultura de paz, un movimiento de paz que, aunque difícil, resiste y con todas las imperfecciones, pues ahí vamos construyendo paz en el país. Háblame un poco de este proyecto. Este proyecto lo amo profundamente, el proyecto fue difícil de hacer, se llama Mujeres de Armas Tomar, tiene un doble sentido, ¿no es cierto? Mujeres de Armas Tomar, Mujeres por la Paz. Tiene doble sentido Armas Tomar, que es mujeres que siempre han tenido un arma y han disparado un arma. O sea, siempre. Entonces, por eso es de armas tomar. Y también de armas tomar porque toman la decisión de su destino y deciden la paz. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto? El proyecto es que junté mujeres del ejército, mujeres de la policía, mujeres de las AUC, mujeres del M-19, mujeres paracas, mujeres de la delincuencia común de Ciudad Bolívar, siempre que hasta mujeres que han matado, siempre han disparado. Algunas mataron, otras no, pero siempre tuvieron un arma. Eso, ¿qué significaba la mujer con un arma en la guerra? ¿Por qué? Y de diferentes instancias, porque la cuestión es de que eran siempre, cuando yo, ¿qué hice en el trabajo? Yo las llevaba y trabajábamos aplicando el método de Palenque, que es un método maravilloso, y lo mismo con Clara Inés, trabajábamos en una finca y estábamos 15 días, 8, 15 días encerradas. Un día se me agarraron las del M-19 con las autodefensas. Pero así les salió, porque además sí se hizo catarsis, ¿me entendés? Otro día una de la delincuencia común se le fue a la de la policía y le dijo, es que ustedes, y la señalaba y se le paró y le puso el dedo aquí, es que la culpa es de ustedes porque es que ustedes nos irrespetan, ustedes, bueno, se sacaron los trapitos al sol. Es un documental supremamente interesante porque la idea era hacer catarsis, hacíamos ejercicios y llegar a la conclusión final. ¿Por qué nosotros tomamos las armas? ¿Qué es lo que buscamos con eso? ¿Qué se busca la mujer cuando toma esa decisión? Porque las mujeres damos la vida. Y también coger un arma y matar, eso es muy duro. ¿Me entiendes? O sea, un hombre que no da la vida, pues es otro contexto, pero la mujer, que somos las que parimos, cargamos los niños 9 meses, es muy duro. En la conclusión que fue la injusticia social. El problema es injusticia social. Llega un momento en que te exacerban. Es un momento que uno ya no aguanta más. Un momento de ver a los hijos aguantando hambre. Un momento de ver cómo le roban las tierras a tus padres. Un momento de ver cómo te sacan del campo. Un momento de ver que entonces se vuelve delincuencia común. Entonces resulta que todo se vuelve como una bola de lana que a la gente se le olvida el centro. Y el centro que es la injusticia social que se vive en este país. Entonces fue supremamente interesante este trabajo con estas mujeres. Pues sí, mira, en los capítulos que llevamos de la cesta de la bicicleta, algo que se repite y se repite, y cada invitado e invitada que viene lo resalta, es que si bien el proceso de paz último, que fue con la guerrilla de las FARC, pero si bien los otros procesos de paz que hemos tenido silencian fusiles, es decir, acallan las armas, pues ahí no llega, eso no es la paz, ese es el inicio para No. construir la paz, que es lo que llamamos la paz positiva, que son procesos de institucionalización, de democratización, de participación, de reconocimiento de la diversidad y la diferencia que nos lleven a acabar con la violencia estructural. Esto que tú llamas justicia social,
es lo que nosotros llamamos, digo nosotros que es una corriente de investigación, pues la violencia estructural, todas esas condiciones de inequidad que hacen que las personas, los ciudadanos, no puedan satisfacer completamente sus necesidades. Tere, tenemos que irnos de nuevo a una pausa. Vamos a una pausa de mensajes de interés y cuando regresemos quiero que me hables un poco de cómo has guardado, cómo has ido guardando a lo largo de estos años este archivo increíble que por lo que cuentas pues debe tener horas y horas y horas de relatos de personajes que se van a convertir en el futuro seguramente en documentos valiosos para otros realizadores y para investigadores de la historia. Entonces, vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de nuevo en la cesta de la bicicleta, esta vez hablando sobre cómo el cine y la televisión ayudan a construir paz, cómo personas comunes y corrientes, realizadores, productores y toda la gente que se mueve alrededor de la industria del cine y la televisión también tienen mucho y han aportado mucho a la construcción de paz en este país. Hoy nos acompaña Carmen Teresa Saldarriaga, directora y productora de cine y televisión y gerente de Yuma Producciones, una persona que ha dedicado años, décadas enteros a hacer visibles personajes anónimos y a construir paz desde el lenguaje audiovisual. Tere, bienvenida de nuevo. Quiero que ahora en esta parte ya nos vamos acercando al final de esta conversación. Quiero que hablemos sobre cómo has estado guardando este material que los ojos de una historiadora como yo, pues es oro, es un tesoro, ¿no? Muy pocas canales, realizadores, productoras se pueden dar el lujo, primero, de gastarse un mes, 2 meses con una comunidad o más tiempo hasta construir un vínculo o 15 días en una finca, que es lo que acabas de contar con las mujeres de Armas Tomar, para después sacar solo unos cuantos segunditos o unos cuantos minuticos que van a un documental o a una película, pero ¿qué pasa después con los testimonios que sacaste, que nosotros llamamos testimonios en bruto? ¿Qué pasa con los roches, como dicen ustedes? ¿Dónde está guardado esto y cómo se podrá consultar alguna vez este material que tú has ido recolectando, Tere? Chévere que hablemos de eso, Tati, porque es que yo pienso que la memoria es fundamental. La memoria, y yo soy una apasionada de la memoria, después de RCN, Caracol, RTBC, bueno, ahora los canales regionales decidieron recuperar su material porque antes, lo mismo que el Ministerio de Cultura, era triste, no tenían recursos y entonces borraban cosas, lo que tú dices, uno grababa 6 horas para sacar media hora y resulta que como no había plata, entonces borraban encima del cassette y se perdió un material alucinante. Yo creo que yo soy de las pocas realizadoras, directoras que puedo decir que tengo todo mi material que he hecho durante estos 15 años. Mentira, durante estos 42 años de trabajo. Todo lo tengo y tengo los roches y lo guardo porque para mí eso es un tesoro. ¿Me entiendes? Es fundamental, es la memoria. Si uno no tiene memoria, por eso estamos condenados a repetir la historia, porque se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces yo tengo eso, entonces estoy montando para mí, yo trabajo en recuperación de eso, catalogo, digitalizo y soy una apasionada de eso desde hace muchos años. O sea, yo no lo hago hace 2 años, yo vengo haciéndolo más o menos unos 15 años, desde que se empezó, que se podía perder las cintas, que se podía perder la memoria, entonces yo empezaba con mi hijo y lo copiábamos en CDs, pasábamos los 3/4 a CDs, VHS, yo trabajé High 8, yo empecé a trabajar en Palenque en High 8, y luego nos fuimos modernizando hasta que en este momento tenemos una tecnología muy moderna, o sea, y digitalizamos todo eso y todo, ¿por qué? Porque estoy montando un poco lo que están haciendo los canales regionales y lo que hace RTBC y hace RCN y Caracol, que es un archivo para poder mostrar que se vuelva elemento de consulta para la gente, que la gente pueda utilizarlo para lo que quiera, que la gente lo pueda consultar y sacar material que es fundamental. Por ejemplo, yo tengo de los cantos de Lumbalú, tengo a la tía Cato, que hasta que se murió. Yo empecé a grabar allá con la comunidad, porque esto es un trabajo, vuelvo y digo, con la comunidad, y la tía Cato murió a los 3 meses.
y era la cantadora más maravillosa que tenía Palenque. Después venía la Chainés, que también la tengo, y ella dijo que iba a llevarme a que cuando yo me muriera ella venía a cantarme los cantos del Lumbalú. Entonces, la memoria es fundamental. Y te quería retomar una cosa, Tatiana, antes de que fuéramos cuando empezaste, la paz empieza por casa. La paz empieza con los amigos, la paz empieza con el vecino. La gente tiene una idea falsa de la paz. La paz no es la dejación de armas, la paz es el cambio de comportamiento, la paz es un cambio total, ¿no es cierto?, de quién soy yo y qué queremos y cuál es el país que queremos. Pero la gente deja las armas, pero quiere seguir comportándose igual o peor. Entonces, la paz es un cambio total. Si nosotros no llegamos a mirarnos hacia adentro y de verdad qué es lo que queremos, nunca vamos a lograr de verdad una paz verdadera. Porque es que la paz, esa violencia intrafamiliar con el amigo, con el tío, con el abuelo, que a todos los niveles, esa violencia con las mujeres, los feminicidios, las violaciones, todo eso son productos que deben trabajarse para la paz. Y yo pienso, burro viejo no aprende a hablar, pero qué rico que empezáramos con los niños a cambiar eso, porque nosotros ya, mentira, yo aprendí viejita, pero aprendí un poquitico. Tere, tenemos dos empeños en la cesta de la bicicleta. Uno, mostrarle a la gente que la paz se construye en la casa, que la paz la hacen las personas comunes y corrientes. Por eso Nosotros mi somos los que empeño hacemos la también, paz. exacto, mi empeño también en traer aquí personas que no son ni tan famosas, ni tan excepcionales, ni tan extraordinarias. Así, no estoy demeritando lo que haces, por supuesto, pero Muchas así como gracias, ya tú, me dijiste hay un... anónima. ¿Sí ves? Me encanta ser una mujer anónima. Alguien me va a recuperar en la historia. Yo ya me estoy haciendo mi documental cuando me muera, porque nadie me lo va a Exactamente, hacer. pero lo que queremos mostrar es que personas comunes y corrientes, de las que está lleno este país, son las que han construido durante muchos años procesos de reconciliación, de construcción de tejido social, de conciencia sobre lo que somos. Por eso también la memoria es nuestro segundo tema tan importante, porque yo creo que la única manera de construir comunidad y de construir el futuro es mirando hacia el pasado para entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Quiero cerrar un poquito el tema del archivo porque lo digo no solo porque me interese a mí, sino que todos los días hay alguien, un realizador, un director de cine que me llama a mí personalmente a preguntarme dónde consigue archivos. Ya pasó por aquí Alexandra Falla, directora de la Fundación Patrimonio Fílmico. Hemos hablado también mucho de Señal Memoria, pues este archivo que yo dirigí, que está en RTBC, pero también quiero, solo para cerrar, que le contemos a la gente, a los realizadores, que nos ven muchos realizadores, que vale la pena conservar el archivo que hacen, que no voten el material, pero que además, Tere, esto puede ser, yo creo, una fuente de recursos importante. Tú eres una Total, empresaria, tú eres una total. emprendedora y quiero que me cierres un poquito esa idea de cuál es tu proyecto de poner al servicio del público este archivo. A ver, el servicio es que, y Yuma Videos, ¿puedo echarme una flor o no? Sí, Hablar de Yuma. Yuma sí, claro. Videocine tiene material de archivo interesantísimo, ahí lo van a ver ahí abajo, Yuma Videocine. Yuma Videocine tiene material de archivo interesantísimo. ¿Por qué? Tú puedes hacer infinidad de cosas con el archivo. Yo, por ejemplo, ¿qué quiero empezar a hacer? Por ejemplo, ahora estoy empezando a tomar los bailes de Palenque, pongamos en el sentido de la cadencia del caminado, de lo del palenque, de lo de con la palenquera, por eso dice palenquera, porque llevan y van caminando así con la ponchera en la cabeza. Entonces, a empezar a hacer videoclip, porque es que uno tiene que venir a la modernidad también, ¿no es cierto? Con la nueva tecnología, que es, bueno, lo que llaman ahora, ¿cómo es que llaman? Multiplataformas y todas esas cosas. Entonces, uno trae ese material y puedes tú compararlo y mirarse, porque es una mirada. Entonces, por ejemplo, de los materiales que yo, ponga de ejemplo lo que acaba de pasar en Providencia, lo que grabamos nosotros. Yo tengo la Providencia divina,
porque estaban grabando. Entonces tengo los otros restaurantes, porque la idea era mostrar lo hermoso de la cultura isleña. Entonces tengo esas partes hermosas, tengo los restaurantes, tengo los hoteles, tengo las playas, tengo eso, que ya no existen. ¿Qué es eso? Fundamental. Ya no existen. Es que tú no has visto las imágenes. Yo lloré. Ayer cuando por fin que llegó el presidente allá y que empezaron a mandar material, cuando empiezo a ver eso, si yo regresé de allá el 6 de agosto, hace menos de 10 días, el 6 de noviembre. Lloré, no, es que me acuerdo y se me escurren las lágrimas. Eso quedó devastado, no existe nada. Entonces, el material que yo tengo, aunque es argumental, porque yo siempre tengo mucho material de apoyo, porque siempre me encanta la naturaleza, además estoy alucinada, porque mi trabajo es tan divino que estoy estudiando lo que es el mar, yo le tenía pavor al mar, y ahora ando enloquecida con los corales, con las ballenas, hasta los tiburones me caen bien. Los corales. Imagínate. Divino. Eso es un mundo alucinante, es un mundo alucinante. ¿Me entendés? El archivo que yo tengo, ese material que yo acabo de grabar, sirve para cotejar lo que pasó en este momento y cómo era antes. ¿Ves? Entonces, y para que la gente ojalá le coja respeto y miedo a la naturaleza y empiece a respetar y a trabajar en contra del calentamiento global. Eso es producto. Nunca en el archipiélago había entrado huracanes, jamás pasaban y se deshacían. Tenemos, en el 2005 dicen ellos que fueron los que más tuvieron. En este momento vienen 2 más para Providencia, para San Andrés y Providencia, 2 más que se están armando 2 ya. huracanes Entonces, más. Sí, 2 huracanes más. Entonces, para eso sirve el archivo. Es decir, que probablemente tus imágenes son las últimas imágenes de Providencia en mucho tiempo, de una Providencia esplendorosa, radiante, con el turismo a tope, con sus comunidades. El turismo de allá no va a ser al tope y ojalá que nunca lo sea. No hay nada más grotesco que un turista maleducado. ¿Sí me entiende? Tira las botellas, tira todo, tira el plástico, tira todo. Nosotros los colombianos, yo me quedo horrorizada, somos unos pésimos turistas. Nos creemos los dueños del mundo y volvemos todo añicos. Es vergonzoso. No, un turismo respetando la cultura isleña, un turismo controlado, un turismo, no un turismo de ir a la rumba y a la locura, un turismo donde vayas tú a descansar, a pasar rico, a rumbear también, porque es rico bailar y todas esas cosas. Entonces sí, y hay un muchacho de de Providencia que quiero rescatarlo, no me acuerdo el nombre en este momento, que tiene unas imágenes también muy lindas de Providencia. Nosotros tenemos material drone, tenemos mucho material que grabamos que es muy triste. Entonces, la memoria, ¿qué es eso? Trabajar. Por ejemplo, cuando tú hablabas, uno hace entrevistas larguísimas, pero uno a veces corta, la entrevista dura media hora y uno saca 5 minutos. Y resulta que después de esos 5 minutos pasó con García Márquez. Resulta que Canal Capital encontró un material maravilloso de García Márquez y encontró unas conversaciones con él, que ustedes tienen ese material, es un archivo maravilloso. O sea, solo dejar a García Márquez hablando 1 hora sin parar. Alucinante. Pero cuando lo entrevistaron, solo sacaron un pedacito chichiriquitico. Tere, quiero que avancemos. Como tú has dicho, esto no es un trabajo, esto es un proyecto de vida y en tu caso es un proyecto que se mete hasta la médula, hasta el tuétano. Y todo en ti, digamos, es coherente en el presente, en el pasado, en la forma en que gestionas el material, en la forma en que tratas a los entrevistados. Hay un aspecto en esta integralidad que a mí me llama mucho la atención. Has dedicado los últimos años a la defensa de los derechos de autor de los creadores audiovisuales, algo que en Colombia está un poco todavía descuidado, hay unos vacíos, unos agujeros negros que uno no entiende que debe prevalecer, si el interés público o el interés de los creadores. Cuéntale un poquito a la audiencia de Canal Capital cómo ha sido este proceso de reconocimiento de los derechos de autor de los realizadores, productores y todas las personas afines a la producción de cine y televisión. A ver,
¿Por qué me dolió y empecé a trabajar esto? Resulta que trabajaba para un canal y cuando trabajaba las series me empezaron a hacer firmar la cesión de derechos y yo había escrito los libretos para una serie. Resulta que me hacían firmar que debía seguir los derechos para la serie, una telenovela, un musical, una película, mejor dicho, hasta el hígado de mi abuela cedía yo. Y me pareció eso tan injusto porque ellos me estaban pagando era por la serie, no porque hicieran después una novela o hicieran una película. Entonces me empezó a molestar y llegó, yo siempre he sido rebelde, me molestó. Y dije, no me dejo explotar más. Y me fui. Entonces empecé a trabajar eso y te voy a contar una anécdota, qué son los derechos y por qué nacen los derechos de autor. Nacen en París, llega un músico a un bar y entra y empieza y pide un café, se lo está tomando, pues no se sabe, que le pidió algo y estaba tomándolo comiendo algo, cuando en el piano empiezan a interpretar una composición de él. Entonces el tipo se quedó maravillado mirando que estaban interpretando lo de él, porque antiguamente acordate que eran interpretaciones así. Cuando vino el dueño del sitio a pedirle a pasarle la cuenta, él le dijo, yo no te voy a pagar. Le dijo, ¿por qué no? Le dijo, porque usted está usando mi música para deleitar a todo el mundo y usted no me está pagando, porque me está cobrando a mí un café y un sándwich. Esos son los derechos de autor. ¿Ves? Entonces empezamos a trabajar y a trabajar, porque Tatiana, pasaban cosas tan absurdas. Resulta que en España una cosa es el copyright y otra cosa es lo que se maneja en Europa. En España siempre se recoge que son los derechos de comunicación pública. O sea, cada vez que tú emites, ¿no es cierto? Al que emite, si tú llegas a un hotel, a ti te cobran todo, ¿me entiendes? Si tú llegas a un bar y te ponen música, a ti te están cobrando. Te cobran más cuando hay un televisor y hay música. Entonces, eso es lo que nosotros cobramos. Nosotros no estamos cobrando nada raro. Estamos cobrando lo que se llaman los derechos de comunicación pública. En esa línea, la gente está recogiendo, uno no le está quitando un peso a la casa productora, ni más faltaba. Además, yo soy casa productora, yo soy Yuma Videocine. Nosotros no necesitamos mutuamente. Nosotros necesitamos a Canal Capital, que es emisor y es productor. Todos no necesitamos, pero hay derechos que hay que pagarse, que son reconocidos desde el siglo pasado, y con eso es una forma de pensión para la gente. Iba a contar una anécdota, espérate. En Europa, resulta que en España recogían el dinero de directores colombianos y como nadie declaraba nada, al pasar un año ellos lo guardan, 1 o 2 años, ya ni me acuerdo bien, y después de que nadie lo reclama, eso pasa a beneficio de la sociedad de gestión, que es lo que se llama lo social. Nosotros, ¿qué hicimos como DAS? Ahora, cuando vino la crisis, se le dio un dinero a la gente, porque la gente se quedó desempleada. Entonces se le daba un dinero a la gente. ¿Me entiendes? Se hace auxilio, aunque tú no creas, hay gente, directores que toda la vida han trabajado, han aportado, han construido nación, porque es que el oficio de nosotros del audiovisual es construir. Nosotros somos como la vitamina de la identidad de los países. Somos fundamentales, nosotros somos necesarios. Nosotros somos muy necesarios para cualquier nación. Entonces, en esa línea, la gente muchas veces terminaba sin 5 en la olla y los europeos quedándose con la plata de los colombianos, hacen el favor. Entonces logramos la ley Pepe Sánchez, logramos DAS y ya firmamos con RCN, con Caracol, se le está pagando a la gente, se le está reconociendo, y esos son los derechos de autor. A nadie se le quita un peso, solamente se cobra lo que es legal. Mi Tere, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Con tantos chismes que quería para contarte, querido. No, que se esté pesado. Hazte, por favor. Mi Tere, has hecho de todo en esta vida. Has hecho de todo absolutamente. En 30 segundos, dime, ¿qué viene para el futuro? Y con eso despedimos la cesta de la bicicleta.
para el futuro viene con todo el material que yo tengo y he recogido, estoy empezando con la memoria, con todo el archivo que yo tengo, estoy empezando a producir cosas de la memoria que tengo y empezar a ser un poco independiente. Ahora solo trabajo con producciones, yo no trabajo que me contraten y que chao, que el producto se quedan ellos con mi hijo, yo nunca lo puedo mostrar, nada. Entonces, abrirme mercados hacia afuera y darnos a conocer hacia afuera, pero mostrar lo lindo de nosotros. Yo estoy muy aburrida de los narcos. Se habla de Colombia y narcos, haceme el favor, qué jartera, lo venimos viviendo hace 20 años, y narcos, y narcos, y narcos, el morbo, como los de afuera no conocen eso, les parece maravilloso. Nosotros somos un país de gente divina. Nosotros somos un país con una cultura alucinante. Como decía Jorge Chay, un gran periodista, nosotros llevamos la memoria nosotros sí tenemos la memoria genética de toda la especie, porque nada, no hay nada más raro que un colombiano, ni nosotros mismos nos entendemos, somos más raros que un perro a cuadros. Entonces la idea mía es seguir produciendo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, y mostrarnos afuera como somos y seguir trabajando al interior del país. Carmen Teresa Saldarriaga, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la cesta de la bicicleta. Gracias por contarnos lo que está pasando en Providencia. Espero que cuando este programa se emita en unos días, pues haya pasado la crisis, pero sobre todo gracias por hacer visibles tantos personajes anónimos del país y por guardar la memoria audiovisual de Colombia. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en la cesta de la bicicleta y nos vemos en 8 días.